diócesis de Rosario y concretamente también de la ciudad de Rosario. Estoy también prestando servicio en la Junta Diocesana de Catequesis y en la Junta Nacional de Catequesis. Y una alegría compartir con ustedes este capítulo 10 del Directorio para la Catequesis. Dicen, padre, que no se escucha no se escucha, así que no te muevas, sino que ponete bien enfrente. No está escuchando. Como siempre, como tiene que ser, como estamos acostumbrados, siempre es desde invocar al Espíritu Santo, su presencia en medio nuestro. Bueno, hacemos, cuando me voy a mi computadora, ¿se escucha mejor ahí? ¿Me escuchan? ¿Se escucha ahora? Se te escucha mejor. Padre, hay gente que pregunta por el Padre. Bien, bueno, seguramente más de uno se anotó en este capítulo 10 porque vieron que uno de los panelistas iba a ser el padre Osvaldo Napoli. Bueno, él está delicado de salud, el padre Alejandro Puigari intentó varias veces comunicarse con él, no pudo, le iba a pedir aunque sea que dejara un videíto, pero bueno, lamentablemente nos hubiese gustado mucho tanto a Ana como a mí compartir con él, aprender de él como siempre, pero bueno, tendrán que aguantarnos a nosotros dos nada más. Así que bueno, lamento que esta ausencia del padre Osvaldo, le pedimos al Señor por su salud y bueno, y aquí estamos. Así los invito a que hagamos como buenos catequistas, empecemos por la oración y después poniendo la palabra de Dios en el centro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo que nos ilumine y nos guíe en este momento. Espíritu Santo, Dios, fuente, luz y amor. Ven sobre mí para protegerme, debajo de mí para sostenerme, delante de mí para guiarme, detrás de mí para impulsarme, alrededor de mí para iluminarme, dentro de mí para transformarme. Amén. Amén. Espíritu Santo, abre nuestros oídos a la palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Pero él les respondió: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de ofrenda que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
encontrarnos con la palabra es un tiempo, y a la vez es un tiempo y un silencio. Silencio y escucha, escucha que se hace eco, eco que es llamado, que es invitación, que es encuentro. Encuentro movido por el Espíritu, encuentro que desde el Espíritu se hace vida y vida en abundancia. Nos dice la palabra, era un sábado y discípulos con hambre. Hoy es sábado y estamos caminando este nuevo tramo, este campo, con la novedosa alegría del encuentro. Distinto, pero encuentro al fin. Catequistas, discípulos, misioneros atravesando nuevos campos sembrados. Con hambre. Y puede ser hambre que tiene mucho de búsqueda, de deseos, que se mezclan con sueños, con eso de qué hermoso sería. Nosotros los catequistas hemos comenzado hace mucho tiempo esa búsqueda y este saciar el hambre cuando allá dijimos basta ya. Una búsqueda que también que debemos dejarnos sorprender por ese pasearse de Dios entre nosotros. Esa palabrita, ¿no? Hambre. Cuánto para pensar y traer al corazón y la memoria. Hambre que sabe de panes y pescados, que sabe de redes desbordadas, que sabe del buen vino, que sabe de fiestas, que también sabe de redes vacías, de caminar, de andar entre la gente, de sentarse con amigos y de charlar. ¿Cuánto podríamos compartir con esta palabrita hambre? Pero el texto también nos invita a ver el modo de Jesús de acercarse, de mostrar el rostro del Padre, de un Padre misericordioso. Nos dice el Papa Francisco, la misericordia del Señor es un misterio, pero el mayor misterio, el más hermoso, es el corazón de Dios. El que quiera llegar de verdad al corazón de Dios, que siga el camino de la misericordia y se deje tratar con misericordia. De modo de compromiso, como quien va sacando espigas que se vuelven pan, como aire que va dando el ritmo sanador, alegre, desde esa certeza de que Él está, los invitamos a ir repitiendo, a cada uno desde su lugar, en el silencio de su corazón, estas buenas noticias que se hacen oración. Si bien esta oración pertenece a Marcos Alemán, la vamos a hacer un ratito nuestra. Nos ha destinado a ser sus hijos. Nos ha llamado para ser sus compañeros. Nos ha invitado para ser sus amigos. Nos ha lanzado a las fronteras. Ha tenido en cuenta nuestras fragilidades. Ha iluminado y allanado senderos. Ha transfigurado nuestros corazones. Ha sacramentado nuestras historias. Nos ha comprometido con el reino, para que veamos como Él ve, para que oigamos como Él oye, para que nos embarremos como Él se embarra, para que celebremos con Él, para que amemos como Él ama. Ha soñado con encender un fuego y nosotros presentes en sus llamas, encendidos, apasionados, danzantes, como los mismos colores del reino. Así, por Él, iluminados. Y quien supo dejarse encender por el Espíritu, vivir apasionadamente y danzar las maravillas de Dios es María, madre, discípula, maestra, misionera, señora de la palabra. A ella le vamos a pedir que este pequeño rebaño se encuentre en la alegría. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Y es desde acá, desde donde nosotros queremos compartir con ustedes esto que hemos charlado, que hemos buscado, que hemos leído, que hemos rezado sobre este capítulo 10. Borges, en un poema de los dones, dice:
Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Algo. Ese algo tiene mucho, mucho de la sonrisa de Dios. Nos tiene hoy en un danzar con este nuevo directorio. Claro está que, como decíamos en otras épocas, en el danzar, este del directorio es un tema lento. Con esto queremos decir que es una propuesta de ir asomándonos, de ir descubriendo la riqueza, pero de a poquito, saboreando, descubriendo pistas, limpiando miradas, agitando corazones, desentumeciendo partes del cuerpo para que a esta novedad no la ahoguemos con la letra o con muchas palabras nuestras. Y dejemos, como nos decía hoy Verónica, dejar a Dios ser Dios. Los pasos, los giros, los estilos en este danzar, el método, el cómo, está a cargo de Jesús Maestro. Toda la danza es el Espíritu el que nos va a ir marcando. El tema en sí es el capítulo 10 del nuevo directorio para la catequesis. Buscamos novedades. Si compartimos hace un ratito la charla con la gente del ISCA de México, y está marcada por la Evangelii Gaudium. Y la novedad no está en lo que digamos nosotros o nos quede en el tintero. La novedad va a estar en que cada palabra, cada frase, cada encuentro que tengamos con el directorio se haga vida. Y en el catequista no sea un buscar esa frase, eso que estábamos necesitando, sino de encontrarnos con eso, pero sí llevarlo a la vida. Como el directorio no se puede leer así como que si fueran porciones, el capítulo 10, capítulo 2, capítulo 3, es toda una trama que se va tejiendo para la catequesis. Entonces, algunas líneas que nosotros vimos que eran necesarias tener en cuenta o tener presentes. Primero, partir desde este deseo de profundizar en la tarea de la catequesis como dinámica de la evangelización. Los catequistas ya no podemos quedarnos en la orilla tanteando el agua. Hay un deseo. Ese deseo ya lo tenemos, ya tiene que ser vida. Esto requiere el compromiso y la responsabilidad de buscar nuevos lenguajes para comunicar la fe. Lo escuchábamos, lenguajes. Ponele el nombre de lenguajes digitales, narrativo, el lenguaje que necesite la catequesis. Pero hay un lenguaje del cual no nos tenemos que apartar, que es el lenguaje del amor. Es claro, sí, la pandemia no nos permite abrazar, el beso, pero resulta que el hombre, el ser humano, no sabe de otra forma de expresar ese amor, eso que siente, cuando no se brinda, no se da. Y sí, tendremos que ir intercambiando estas nuevas culturas, esta cultura digital, con esto de ese deseo que decíamos al inicio. Y lo pone clarito en el punto 5 cuando habla de qué es lo que tenemos que reconocer. La centralidad del creyente y su experiencia de vida, las relaciones personales y los afectos, la búsqueda de sentido de lo verdadero, el redescubrimiento de aquello que es bello y eleva el espíritu. La Iglesia cubre la posibilidad de un encuentro y de anunciar la novedad de la fe. Este es el punto básico de su transformación misionera que a la vez motiva la acción pastoral. Lo escuchábamos hablar con el padre de México. Lo misionero, el catequista misionero, es una impronta importante. Discípulos misioneros. Y esa otra frasecita, pues ya son dos palabras, conversión pastoral. ¿Cómo encarar estos dos temas?
leyendo el directorio y encontrándole el pulso del corazón del catequista, pero un catequista que está movido por el Espíritu Santo, no un catequista que anda detrás de letras, de palabras, de documentos. Muy bien, Ana. Justamente si tuvieron la oportunidad de escuchar al padre Javier González Ramírez desde México, esta tarde hace un rato nomás cuando nos presentamos así de una manera global el directorio para la catequesis, justamente marca estas dos características, 8 claves para este nuevo directorio. Uno justamente tiene que ver con esta última frase que aparecía recién en el Power, que él nos decía, catequistas con espíritu, que es una novedad, porque dice que en el otro directorio muy poco hablaba del Espíritu Santo y de la espiritualidad del catequista. Y acá hace hincapié en un catequista con espíritu. Miren, nosotros con estos 40 minutos que tenemos, no vamos a poder desarrollar todo el capítulo 10. Queremos dejar el apetito, digamos, de leer todo, no solo el capítulo 10, sino todo este directorio, para que podamos realmente enriquecernos a través de él. Así que bueno, ahora también, antes de entrar en el capítulo 10, así como Ana recién desarrollaba el número 5, queríamos también meternos en el número 9. En la introducción del directorio hace referencia en este número a lo que es este capítulo, que forma parte de la tercera parte del directorio. Y justamente lo engloba dentro de lo que es las iglesias particulares, es decir, de cada diócesis, porque después este directorio es general, pero no dice como el otro que era directorio catequístico general, pero es para toda la iglesia. Pero después cada iglesia particular y cada comunidad tiene que bajar esto a su realidad. Cada comunidad cristiana está invitada a confrontarse con la complejidad del mundo de hoy, porque justamente ese es el título de nuestro capítulo, la catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos. Por eso los diferentes contextos geográficos, escenarios religiosos, tendencias culturales que conforman la identidad de la persona de hoy, a la que la catequesis quiere servir. Por eso la catequesis pide un verdadero discernimiento en aras de la propuesta catequística. Qué lindo esta palabra, muy propia de los jesuitas, el discernimiento. Ayudar a discernir justamente lo que Dios nos está pidiendo a la catequesis, no solamente en la Argentina, sino en cada diócesis y en cada comunidad. A mí me gusta este capítulo, y ahora entrando ya en este capítulo, no sé si ustedes tienen el material, si pudieron, lo tienen digitalizado, porque todavía no llegó acá a la Argentina. Dicen que el 15 de agosto ya lo vamos a poder tener en las librerías, pero lo tenemos digitalizado. No sé si ustedes lo han podido leer al capítulo. Empieza, la catequesis tiene que partir de la realidad, tiene que partir de la situación, porque si no, no es una verdadera catequesis, estamos dando respuestas a preguntas que nadie se hace. Cambios partiendo de la realidad, ahí sí. La catequesis, dice el número 319, se sitúa en una iglesia donde está su comunidad eclesial concretamente. Yo quería compartirles esto antes de seguir. Todo este capítulo es una novedad. Este catecismo, este directorio tiene mucho de novedoso, mucho de novedoso. Y todo este capítulo podríamos decir que es una novedad.
que no está en los directorios, ninguno de los dos directorios anteriores, ni en el del año 1971 ni en el del año 1997. La catequesis siempre debe partir de la situación. Por eso este capítulo presenta los escenarios de hoy, para que desde ahí, desde ese escenario, podamos iluminar con la palabra y con nuestra fe. Y es bueno que justamente sea una novedad, porque desde el 1997, que fue el último, hasta hoy, en estos últimos 23 años, el mundo ha cambiado mucho y por lo tanto la catequesis también tiene que ser la que ilumine esos cambios del mundo de hoy. Están interesantes, si ustedes prestan atención, las introducciones. Este capítulo tiene tres partes, digamos, tres puntos esenciales. La catequesis en situación de pluralidad y de pluralismo y complejidad, la catequesis en el contexto ecuménico y de pluralismo religioso, y la catequesis en contextos socioculturales. Los dos primeros puntos tienen una buena introducción. Esas introducciones te marcan el espíritu que quieren reflejar después los números siguientes. Entonces, tanto el primer punto, desde el 320 al 325, nos marcan el espíritu. En el segundo punto, desde el número 343 al 346, también marcan el espíritu. Entonces, bueno, esta catequesis debe ser un signo profético de promoción y plenitud de vida para todos. Insisto en el puntito anterior, la catequesis tiene esta hermosa tarea de interpretar los signos de los tiempos, tiene la hermosa tarea de ser también la que trate este punto de discernir lo que va pasando en el mundo para iluminar. Porque la catequesis forma parte de la tarea evangelizadora de la Iglesia. Y nos sigue diciendo el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Por lo tanto, también es tarea de la catequesis hacer presente en el mundo el reino de Dios. Así que bueno, vamos a seguir adelante analizando ya concretamente el primer punto, la catequesis en situación de pluralismo y complejidad. Estamos en esta cultura contemporánea con una realidad muy compleja, donde hay un cierto secularismo, donde la cultura digital nos ha invadido. Por lo tanto, marca en esto algo que es hermoso del Papa Francisco, que es el tema del modelo del poliedro. Es decir, un poliedro que tiene muchas caras, nos muestra esta realidad cambiante desde el punto de vista sociocultural y religioso, donde tenemos que tener en cuenta cada cara, cada realidad, donde de diferentes puntos de vista, pero sabiéndolos relacionar entre sí, como un poliedro. Tener en cuenta la realidad, pero relacionándola entre sí. Y después asumir esta perspectiva sinodal, esto que nos está pidiendo últimamente la Iglesia a través del Papa Francisco, el caminar juntos. La sinodalidad es esto de caminar juntos, que también lo planteaba hoy el padre Javier González desde México, que también es esta característica de una catequesis hoy donde tenemos que caminar juntos. Es un camino común para que la evangelización se lleve a cabo de manera participativa. Y yendo estrictamente al aspecto religioso, nos plantea que es en este ámbito donde se valora tanto la libertad
hoy día, entonces en esa libertad es una oportunidad para adherirse al Señor de una manera personal, gratuita, consciente, porque justamente queremos transmitir eso desde la catequesis, en un mundo donde ha perdido de vista la trascendencia, la adhesión a Jesús se plantea como un desafío. Y desde el punto de vista sociocultural, en esta complejidad del mundo en el que vivimos y que la catequesis tiene que iluminar, dice que también se vuelve necesario una educación que enseñe a pensar críticamente y ofrecer un camino de maduración en la fe. También aquí entra lo importante que es la educación en los valores para pensar críticamente y ofrecer un camino de maduración en los valores. Ahí lo repito, ¿no? La comunidad eclesial está llamada a mirar con espíritu de fe esta sociedad en la que vivimos, abierta anhela entrar en aquellos centros de existencia, ambientes antropológicos y areópagos modernos donde se inician las tendencias culturales. Nos planteaba también así muy crudamente que la Iglesia ya no es la que marca los valores culturales. Entonces tenemos que ver todo esto como nuevos areópagos donde anunciar el Evangelio como lo hizo Pablo en Atenas. Y dos puntos que para mí son centrales en esto. Por un lado, el servicio a la persona concreta es el motivo principal por el que la Iglesia mira a las culturas humanas, con una actitud de escucha y diálogo. También nos insistía mucho en esto del diálogo, ¿no? La catequesis como laboratorio del diálogo. Nos plantean en unos números anteriores el directorio. Entonces, esta actitud de escucha y diálogo, pero el servicio a la persona, eso es lo fundamental, que nosotros nunca tenemos que perder de vista, ¿no? Y la iglesia particular también, y concretamente cada diócesis, como mirar en las culturas de nuestra realidad concreta, las culturas de nuestras diócesis. Y de allí discernir también para que podamos formular un querigma adaptado a las mentalidades de hoy. El anuncio del querigma sigue siendo fundamental en todo proceso de evangelización. Lo que tenemos que ver es cómo anunciar este querigma hoy día, cómo anunciar este querigma en estas situaciones en las que nos toca vivir. Bueno, por ahí va un poquitito esta primer parte que yo les quería presentar. Vamos a la próxima diapositiva, Ana. Tenemos temas que tenemos que profundizar en esto, ¿no? Que después se los dejo también a ustedes, ¿no? El contexto urbano y rural, especialmente el contexto urbano, el directorio hace mucho hincapié en esto. La Iglesia está llamada a seguir con humildad y audacia los pasos de la presencia de Dios, reconocer la ciudad desde una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares. Nunca perdamos esta mirada de fe al mirar la ciudad. No digamos, en la ciudad está todo perdido, no sirve más nada, el secularismo nos invadió y ya no podemos hacer nada. Entonces, siempre una mirada de fe ante esto. La Iglesia está llamada a seguir con humildad y audacia los pasos de la presencia de Dios y a reconocer la ciudad
desde una mirada contemplativa, mirar la ciudad con una mirada contemplativa. Por eso es importante que es en esto la espiritualidad de nosotros catequistas para mirar con los ojos de Dios la cultura urbana. Después, en el número 228, justamente nos plantea el tema de que todo esto es una ocasión para proponer de manera creativa una catequesis inspirada en el catecumenado. Nada nuevo bajo el sol. Nos vuelve a hablar del catecumenado para imaginar espacios de oración y de comunión. Una catequesis urbana de inspiración catecumenal puede transformar la parroquia en comunidad de comunidades. Me parece esto fundamental que lo tengamos no solamente en la mente, sino en el corazón. Una catequesis urbana de inspiración catecumenal pide transformar la parroquia en comunidad de comunidades. Puede transformar la parroquia en comunidad de comunidades. Y eso es lo que tenemos que buscar, lo que tenemos que tratar de lograr. Después nos habla de no perder de vista también el contexto rural, tener en cuenta las culturas tradicionales, y aquí hay algo totalmente novedoso, que es todo lo que es los pueblos originarios, es como conocer su cultura. La Iglesia descubrirá en los pueblos indígenas la presencia del Espíritu, que siempre actúa, los conduce a su plenitud en Cristo. Y después también la piedad popular. Corremos con el caballo del comisario, digo yo, y lo tenemos atado al palenque, porque realmente la religiosidad popular, la piedad popular, o como dice Aparecida, y lo retoma acá también el directorio, una espiritualidad popular y una mística popular. Ese Dios que está presente, tan metido en la cultura de nuestro pueblo, y que a veces nosotros con la catequesis misma terminamos intelectualizando el mensaje, y esa vivencia en la religiosidad popular nos sigue cuestionando, ¿no? Porque está tan vivo Dios en la religiosidad popular que nosotros también tenemos que verla y mirarla y sacar provecho de ello, ¿no? Dice, esta espiritualidad popular que se acentúa más el credere in Deum, es decir, el creer en Dios, que el credere Deum, es decir, que creer sobre Dios. Nosotros creemos en Dios, le creemos a Dios más que creer sobre Dios. Y eso está metido en la religiosidad popular. Y dentro de la religiosidad popular, todo lo que es las peregrinaciones. Tiene una afirmación muy categórica el documento, que también lo retoma de Evangelii Gaudium, que nos dice que la religiosidad popular, la piedad popular y esta mística popular es un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización. Yo diría a la hora de pensar en una nueva catequesis. Así que bueno, los santuarios, las peregrinaciones como manifestación de esa espiritualidad popular, un lugar, un espacio realmente de evangelización. Por ahí va este primer punto del capítulo 10. Ana nos seguirá con el punto 2. Hizo re largo esto, ¿eh? Perdón. Vos tenés habilitado, tenés cerrado el micrófono. Ana, ahí estamos. En el punto 2, la catequesis en el contexto ecuménico y de pluralismo religioso, primero que nada tenemos que, como siempre, partir de la palabra, ¿no? Y en este caso, desde San Pablo, la carta a los romanos. Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer.
No tomen como modelo este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Muchas cosas a tener en cuenta desde esta palabra. Ofrecernos como víctima viva, santa y agradable, transformándonos interiormente. Hermoso desafío nos presenta San Pablo y nos va mostrando esto de ser agradable a Dios. Y si lo seguimos leyendo a este capítulo, nos vamos a encontrar de una manera especial el abordaje al apostolado y a la ayuda a los necesitados. Pero miren qué cosas lindas tiene cuando sigamos leyendo este capítulo 10. Dice, la iglesia es por naturaleza una realidad dialogante. Los invito a que consulten en el número 53 y 54, que habla de la catequesis como laboratorio de diálogo. La palabrita laboratorio, hoy el padre de México decía que era un lugar de búsqueda. Ojalá todos los pensáramos así como lugar de búsqueda, ¿no? Porque por ahí a veces nos hace mucho ruido esto de la experiencia y el experimento, que también lo dice en el directorio. Entonces, les quiero compartir esto que dice sabiamente en la Ecclesiam Suam. La iglesia debe ir hacia al diálogo con el mundo que le toca vivir. Y ojo que esto lo dijo en el año 64. La iglesia se hace palabra, la iglesia se hace mensaje, la iglesia se hace coloquio. La iglesia desea que también en la catequesis se adopte este estilo de diálogo, nos dice ahora el directorio. Y es claramente visible este estilo del diálogo, no tiene tanto de laboratorio como sí, y acá me tomo una licencia, de mucho de arte. El arte más que laboratorio. Hablábamos del Evangelio y escuchábamos decir hermosamente el arte de acompañar. Allá en la Ecclesiam Suam dice el arte de la comunicación eclesial. Quiere decir que esto tenemos otros puntos del directorio que hablan sobre la belleza y el arte. No perdamos de vista esto lindo del poeta y del artesano. Los dos expresan lo que está adentro, lo que adentro les explota, lo que adentro se produce desde esa intimidad, desde ese encuentro, que no puede callar. El poeta o el artesano no hace las cosas mecánicas o al ritmo mecánico como puede hacerlo en un laboratorio. Un laboratorio entendido como un lugar donde se hacen experimentos. Entonces miren qué lindo va a ser sentarnos a leer y compartir este punto 2. Después dice cultivar la propia identidad católica en el respeto por la fe a los demás. Y aquí Francisco dice, se trata entonces de adquirir un diálogo pastoral sin relativismo, que no negocia la identidad cristiana, sino que quiere alcanzar el corazón del otro, de los demás distintos a nosotros, y allí sembrar el Evangelio. Prevean determinadas de colaboración en el campo de la catequesis entre los católicos y otros cristianos. Los que están, algunos pueblos chicos y no tan chicos en ciudades, y que convivimos con muchas religiones, esto de las experiencias de colaboración se dan y son vivencias muy ricas. Bueno, ahora la catequesis ya tiene que mirar este encuentro ecuménico de limpiar la mirada. Y fíjense que cuando se habla del diálogo, el diálogo tiene algunas características importantes como es la claridad, la mansedumbre, la confianza y la prudencia. Miren si no tenemos muchísimos los catequistas para empezar a replantearnos cómo es nuestro diálogo.
en la catequesis. Tendrá esa claridad, esa mansedumbre, esa confianza, esa prudencia que nos va a hacer ver a las otras religiones sin perder nosotros nuestra esencia. Y termina diciendo en este punto 2 que tiene temas muy lindos como en lo del contexto ecuménico, la relación con el hebraísmo, en los contextos de las otras religiones, en los contextos de los nuevos movimientos religiosos. Y el punto 353 sintetiza esto hermosamente. Dice, la obra catequística hará resaltar algunos elementos, como anunciar el querigma de Jesús, sabiduría de Dios, comprometerse para que la Iglesia sea una verdadera comunidad viva de fe, libre de formalismos vacíos, fríos, capaz de acogida y cercanía, activamente atenta a las personas que viven en sufrimiento, pobreza y soledad, dispuesta a valorar el aporte de cada uno. Garantizar un conocimiento bíblico y doctrinal de base, haciendo accesible y comprensible a todas las Sagradas Escrituras, por medio de oportunos instrumentos catequísticos de carácter sencillo. Poner especial atención en los símbolos, gestos y ritos de la liturgia. ¿Cuántas veces nosotros en la catequesis estos temas no son abordados, pero vieron como que siempre nos está faltando algo, siempre nos está faltando esa cercanía, creo que con la palabra, creo que con el encuentro personal con Jesús y que esto de los símbolos, todo lo que los gestos, los ritos de la liturgia, a veces son más, alejan más que el hecho de acercar. Y pone un punto lindo en esto, en eso del contexto religioso. Dice, conceder una atención particular a cuantos desilusionados o heridos por esta experiencia sienten la necesidad de regresar a la comunidad cristiana. Es importante que sean acogidos sin ser juzgados y que el catequista pueda desarrollar con ellos una tarea de recuperación y reinserción en la comunidad con claridad y comprensión. No se nos pide otra cosa a los catequistas que vivir la misericordia. Vivirla en serio, vivirla desde el corazón del Padre. Pues así rápidamente, el tercer punto del capítulo 10 es la catequesis en contextos socioculturales. Y ahí, bueno, nos plantea los distintos contextos que hoy tenemos, la mentalidad científica, de la cultura digital. La cultura digital, que fue el tema de la apertura de ayer del padre Jorge, plantea algo muy, lo digo así nomás, ¿no? Porque la idea es que ustedes después se metan más a esto. En el proceso del anuncio del Evangelio, la verdadera cuestión no es cómo utilizar las nuevas tecnologías para evangelizar, sino cómo convertirse en una presencia evangelizadora en el continente digital. Cómo convertirse en nosotros, cómo tenemos que convertir nosotros en presencia evangelizadora. Después, bueno, habla de todo el tema de la bioética y después me parece que son puntos que nos llegan más a nosotros, ¿no? La integridad de la persona, el compromiso ecológico como parte de la fe cristiana, lo plantea tanto el Papa Francisco en Laudato Si, como lo retoma ahora el directorio. La opción preferencial por los pobres, que esto es algo novedoso también en este directorio, cuando nos plantea este tema de la opción preferencial por los pobres, y acá me quiero detener una palabrita solamente para que después les quede a ustedes tiempo. Dice, la opción o amor preferencial por los pobres es una forma especial del primado de la caridad. Y después dice, para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política
o filosófica. Eso me parece tenerlo bien claro. Después habla del compromiso social del cristiano y la importancia que tiene la catequesis y cómo la catequesis también tiene que difundir en la doctrina social de la Iglesia, pero así como la catequesis tiene que desembocar en la misión, y una de las características que nos planteaba el padre Javier González hace un rato era que este directorio pone a la catequesis con una perspectiva misionera. También los frutos de la catequesis en el compromiso social del cristiano. Si nos quedamos dentro de la iglesia, nunca vamos a hacer fermento en la masa, como nos plantea el Evangelio. Y después la catequesis también en el ambiente de trabajo, porque allí también tenemos que ser evangelizados. La idea es que nosotros tomemos este directorio, este nuevo directorio, lo incorporemos realmente a nuestra vida, pero con esta mentalidad, con este espíritu del que nos habla también todo este directorio, ¿no? Con una catequesis con espíritu con mayúscula, ¿eh? Y tener esta mirada evangélica a todo el contexto actual en el que nos toca vivir. Quiero resaltar esto. Recién Ana hablaba de esta mirada de misericordia y esta mirada contemplativa del mundo de hoy. Me parece que es lo central, no solo de este capítulo 10, que nos habla de estos escenarios, estos nuevos escenarios de la cultura contemporánea, sino también que forma parte de todo este directorio, ¿no? La mirada de misericordia y la mirada contemplativa que tenemos que tener ante este mundo para que realmente nuestra respuesta catequística llegue a calar hondo. Miren si no es amplio todo el campo que tenemos para pensar y repensar, mirar la formación del catequista. Cuántas ventanas ventanas que se nos van abriendo para que el catequista no se ponga inexperto a dar respuesta, pero sí abrace y acompañe esa inquietud, esas búsquedas del hombre de hoy, que incluso son sus búsquedas. La palabra de Dios nos vuelve a poner en camino, y esta vez desde el Cantar de los Cantares, capítulo 3. En mi lecho durante la noche busqué al amado de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me levantaré y recorreré la ciudad, por las calles y las plazas, buscaré al amado de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Entraron los centinelas que hacen la ronda por la ciudad. ¿Han visto al amado de mi alma? Apenas los había pasado, encontré al amado de mi alma. Lo agarré y no lo soltaré hasta que lo haya hecho entrar en la casa de mi madre, en la habitación de la que me engendró. Mucho de búsqueda tiene nuestro ser catequistas, de levantarse y recorrer estos nuevos escenarios, estos nuevos contextos en este siglo XXI. Escenarios donde se hacen catequistas testigos del misterio, que buscan la verdad con sinceridad y que cultivan la profundidad. La pregunta es a clave. Claudio. Sí. ¿Has visto al amado de mi alma? Llamados, invitados, convocados catequistas a dar toda esta respuesta. Desde todos los lugares, la ciencia, la tecnología y los contextos urbanos, rurales, desde la religiosidad popular, encontrarlo ahí al amado de mi alma, porque nosotros, enamorados de Jesús, queremos que otros se enamoren de Él.
de una catequesis que sabe reconocer en los distintos contextos la voz de Dios, desde una catequesis que se deja provocar por la pobreza con un compromiso concreto y directo con signos tangibles de atención a los pobres y marginados, desde una catequesis que motive para actuar en favor del bien común, desde una catequesis que ilustre el noble significado de la tarea en el mundo, apoyando el testimonio cristiano y todo esfuerzo por humanizar el trabajo. Linda pregunta para que nos quede resonando hoy. ¿Cristo al amado de mi alma? Es decir, para hacérsela a otro y tal vez para hacernos nosotros esa pregunta. También a la vez está esta de, me encontraron los centinelas que hacen ronda por la ciudad. Catequista, centinela de la aurora. Y volvemos comprometido con él. Sí, Ana. Yo calculo que ibas a decir que volvemos a aquella expresión del Papa Francisco. Evangelizar es sembrar en el mundo el reino de Dios. Evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Indudablemente las parábolas de este evangelio de este domingo, ¿no? Saber que el reino es ese tesoro que hemos encontrado y por lo cual vale la pena dejar todo lo demás. Nos has comprometido con el reino para que veamos como Él ve, para que oigamos como Él oye, para que nos embarremos como Él se embarra, para que celebremos con Él, para que amemos como Él ama. Ha soñado con encender un fuego y nosotros presentes en sus llamas. Ser llamas también nosotros apasionados, encendidos y con alegría, por lo tanto, danzantes. Y contamos con el auxilio de quien supo de tiempos llenos de desafíos, de desiertos, de éxodos, de silencio, de tener la palabra y el gesto oportuno, nuestra Madre, María. Vamos a darle gracias primero por abrir la ventana en la catequesis con el aire fresco de este nuevo directorio y pedirle a ella que nos dé la docilidad esa que tuvo con el espíritu de saber escucharlo y abandonarse en él. Los invitamos a rezar juntos una Ave María para que este tiempo nuevo en la catequesis tenga la novedad del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Dios décimo patrono de catequistas, ruega por nosotros. Bien, bueno, ahí gente linda. Espero que alguien haya quedado hasta el final de la historia. Bueno, ahora quedaron acá 19 personas. Bueno, abramos y decir, el de compartir. A ver, en el chat ustedes pueden poner preguntas o compartir algo. Sí, si quieren hacerlo en este momento, los invitamos, no sé, quedó claro, le volvemos a decir con Ana, que la idea no era desarrollar, no teníamos tiempo para desarrollar minuciosamente el capítulo 10, sino un poco dejar el hambre de leerlo después. Les vuelvo a decir, es un capítulo novedoso. Me parece que nada de lo que está en este capítulo está en los directorios anteriores. Nos invita a mirar la cultura y con una actitud dialogante, por lo tanto de humildad, no de juzgarla, no de condenarla, y una cultura a la que tenemos que evangelizar. En el capítulo siguiente habla de la inculturación del Evangelio, que también es muy interesante que lo leamos,
pero saber que el Señor nos llama a dialogar en estos nuevos escenarios que tenemos, escenarios que como aquel areópago de Pablo en Atenas, tenemos que ir y pararnos en él para desde su cultura, desde esta nueva cultura, tratar de evangelizar. A Pablo no le fue muy bien en Atenas, espero que a nosotros nos vaya mejor. No, y otro charlar con ustedes es animarnos a ir a releer y buscar, hurguetear en el hermoso magisterio de la Iglesia y sobre todo con la doctrina social de la Iglesia. Es decir, en la formación del catequista no puede no estar, no puede seguir siendo un vacío. Y si el objetivo del ánfora es precisamente que siempre esté vacía, para tener la posibilidad de llenarla, si lo seguimos llenando de palabras nuestras, y bueno, seguramente se va a llenar y no va a haber espacio para nada, ni siquiera para el espíritu. Y lo primero que tenemos que dejar es vaciarlo, para que llenos desde el espíritu podamos brindarnos y poder dar y dar y dar. Pero siempre y cuando sea desde el querer y del escuchar la voluntad de Dios en nuestro corazón y a través de nuestros hermanos. Tenemos algunos mensajitos de Patricia Cabello que, bueno, dice que gracias. Roxana dice, agradezco este cambio en el directorio. Hace años ando por lo digital y recién por esto de la pandemia, el equipo de catequistas de mi parroquia ha descubierto el mundo de posibilidades que da la realidad online. Se agradece esta charla hermosamente preparada. Gracias, Roxana. Fue hermoso prepararlo, porque tuvimos que primero nosotros sortear esta cultura digital. Exactamente, sí. Y fue a ver, a mí me gustó tener que meterme así en el nuevo directorio del catecismo, se me escapaba esa palabra cada rato, porque realmente está muy bueno, está hecho realmente con espíritu, me parece que nos va a hacer mucho bien, tiene también ahí sus lagunas, como la tiene cualquier cosa. El padre Javier González nos decía que no está bien desarrollado todo lo que es la metodología, que él le parece que tendrían que haberle dado un poquito más, una vuelta más de rosca. Y después también algo que me planteaba a mí charlando por teléfono con Alejandro Puigari, que es que también le deja a la catequesis mucho la tarea del querigma, cuando sabemos que eso es más bien tarea de la parte de la misión, ¿no? De la pastoral misionera, pero como la misión que tiene mucho éxito en nuestras parroquias, también lo tiene que encarar la catequesis, y por eso se lo plantea prácticamente como un desafío también a la catequesis. Bueno, son todas cosas que tal vez podamos nosotros también ir incorporando. Ahí también planteaba de que este directorio busca que después cada conferencia episcopal y por qué no cada diócesis tenga su propio directorio. Entonces, las cosas que uno ve en el país o que son propias, tal vez se tienen que ver reflejadas en nuestro territorio y tener una pastoral catequística en cada diócesis. Eso no puede faltar. Uh-huh. Ana Claudia Pérez dice, encendidos, apasionados y danzantes en los distintos escenarios, en cada niño, familia, acompañando. Gabriela dice, bendiciones, gracias, Dios hace lo imposible, dice Roxana. Humildad y audacia con mirada de misericordia, todo un desafío, verdaderamente, la serena audacia, ¿no? No esa audacia mal entendida a veces en el lenguaje, sino esa audacia que sabe de acompañar, esa audacia que se anima, como dice la oración, ¿no? A embarrarse como Él se embarra y a escuchar, a ver, a sentir, a palpitar con el otro.
Bueno, a todos, muchísimas gracias por haber compartido con el padre Claudio y tenemos dos asistentes, a Fernando y a Úrsula. Las gracias por, acompañar este tiempo con ustedes. Que Dios nos bendiga, los bendiga, como pueblo y como familia que somos en la Iglesia de Dios. Y a seguir trabajando así apasionadamente por la catequesis, que este nuevo directorio sea una ocasión para encender otra vez con fuerza el fuego. Es decir, la llama se estaba apagando, las brasas se estaban apagando en algunas personas o en algunos lugares, que este directorio nos renueve. Amén. Otra cosita, padre, tenés una seguidora y se contenta de haber conocido al padre Claudio, me encantan sus libros, así que padre, a poner un nuevo libro. No, ya está, pasó esa etapa de mi vida. Aparte de escribir un catecismo, me parece que es cosificar la catequesis. Pero bueno, son errores que uno va cometiendo, aunque a alguno le esté sirviendo. ¿Quién es la que dice eso? Se interesó. Claro, ¿cómo? Para saludarla. Dice Graciela Giraldes, no dice de dónde es. Graciela Giraldes. Pero bueno, Graciela, me alegro que te haya servido ese catecumenado de adultos. Bueno, bendiciones, nos manda Patricia Cabello y Marta, que no sé si la conocés, dice, muchas gracias, catequista apasionado, por encendernos en su amor. Bueno, Marta, te quiero mucho. Bueno, padre, entonces nos vamos. Nos vamos dentro de un ratito nomás con Carlos Seoane. Tenemos la celebración final. Los invito a que, si no están inscritos en esta, que no es un